El calor de la Amazonía no pide permiso. Desciende por la copa de los árboles como cosa viva, atraviesa el barro rojo del suelo y le instala a uno en el cuerpo una modorra pesada que solo el viento de la madrugada alivia. Y es en ese tipo de lugar donde la selva cierra el horizonte y el río se pierde entre las raíces como un secreto bien guardado, que Raquel Ferrer de los Santos nació, creció y pasó 24 años. Hija única de Doña Concepción, la curandera más respetada de la comunidad ribereña de San Benito del Ariri, un puñado de casas de madera y paja esparcidas en la margen izquierda de un caño sin nombre en el mapa. El tipo de lugar que no aparece en carretera señalizada ni en conversación de gente de ciudad, pero que existe con toda la fuerza del mundo para quien nació allí y para quien nunca pudo marcharse. Cuando su madre murió de fiebre 3 meses atrás, Raquel heredó la casa, las hierbas colgadas del techo, la pipa de barro, las oraciones que sabía de memoria desde los 6 años y la desconfianza de todo el pueblo. Porque pueblo pequeño, en lo profundo de la selva, tiene memoria larga y lenguas aún más largas. Y todo el mundo sabía que la hija de Doña Concepción no era como las otras niñas. Nunca lo había sido desde pequeña. Raquel era la que se quedaba parada mirando a la selva cuando las otras corrían. La que se despertaba de madrugada sin motivo aparente y se quedaba sentada en el umbral mirando la oscuridad sin tener miedo de lo que había allí dentro. La que entendía a los animales de una manera que era hermosa de ver y extraña de explicar. Dicen que tiene el ojo bizco. Dicen en voz baja en la puerta de la tienda, en la fila del agua bendita, a la salida de misa. Dicen que donde ella posa la mirada, las cosas no quedan como eran, que el ganado al que mira de frente se inquieta por 3 días, que la planta que ella toca crece torcida hacia el lado que indicó, que el hombre al que miró a los ojos, una tarde de viernes, se cayó del caballo el lunes siguiente. Raquel oye esos murmullos y no dice nada, nunca lo dijo. Cuida la huerta, vende hierbas a la orilla del camino de tierra, bendice niños con fiebre cuando la madre aparece con humildad suficiente y ojos rojos, de noches sin dormir. Vive sola. Aprendió a que le gustara, o al menos aprendió a no extrañar lo que nunca se le ofreció. Ningún hombre del pueblo quiso estar con la hija de la curandera Visca, ninguno lo intentó, ninguno se quedó. Pero Raquel no es solitaria de alma, es solitaria por circunstancias, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que el pueblo no tiene vocabulario para nombrar. Hace semanas que los animales del monte aparecen muertos cerca del caño. Hace semanas que los perros del pueblo aúllan de madrugada sin parar. Un aullido largo, un aullido de algo que el perro sabe que existe, pero no sabe cómo nombrar. El pueblo murmura más de lo habitual, y el nombre que murmura es siempre el mismo: lobizón. Dicen que vive en las profundidades de la selva densa, que se transforma con la luna llena, que ya arrastró ganado entero en una noche, que los hijos de don Raimundo desaparecieron en una cacería hace 10 años, y los que creen que la criatura existe, juran que fue él quien se los llevó, y los que no creen se quedan callados de noche solo por si acaso. Raquel oye y no comenta, pero por la noche, cuando el silencio de la selva pesa diferente, ella siente. Desde la semana siguiente a la muerte de su madre, siente una presencia al otro lado de la ventana. No amenazante, no predatoria, solo presente, como quien espera al otro lado de una puerta cerrada sin golpear, porque sabe que golpear asustaría. Se despertó la primera vez con el corazón acelerado, se quedó inmóvil debajo de la sábana de algodón esperando algo que no vino. Ningún ruido, ningún rasguño, ningún empujón en la puerta, solo aquel silencio particular, pesado de conciencia. Y entonces oyó la respiración de un animal grande, no tan cerca que fuera una amenaza, pero lo suficientemente cerca para ser intencional. Y cuando amaneció, fue a mirar el suelo de tierra del patio
y encontró la huella, más grande que cualquier huella de tapir o jaguar que ella hubiera visto. 5 dedos, garra larga, demasiado profunda para ser real. No le contó a nadie. Volvió a casa, hizo café y se quedó pensando mientras las hierbas de su madre se balanceaban en el techo con el viento de la mañana. Los hermanos Tavares eran conocidos en San Benito del Ariri y en los 2 municipios vecinos por la combinación específica de tener muy poco miedo y poco juicio, y mucha disposición para compensar la falta de ambos con fuerza bruta. Eran 3: Evaristo, el mayor, con los dientes ya oscuros por el tabaco y el hábito de hablar demasiado alto; Geraldo, el del medio, callado y malo, que es el peor tipo de callado; y Sinesio, el Benjamín, conocido por no tener piedad de ningún animal, de ninguna criatura y posiblemente de ninguna persona. Su padre había sido hacendado con un trozo razonable de tierra, pero el trozo fue disminuyendo a lo largo de los años y el resentimiento fue creciendo en la misma proporción. Y se volvió costumbre de la familia culpar al mundo exterior por lo que la propia negligencia iba corroyendo. Cuando el ganado de los Tavares comenzó a aparecer muerto a la orilla del bosquecillo, decidieron que la culpa era del lobizón. Y cuando decidieron que necesitaban una pista de dónde dormía la criatura, decidieron también que la hija de la curandera sabía y lo estaba ocultando. Llegaron a casa de Raquel una noche de luna llena, como manda la costumbre de los que no saben lo que están haciendo. Llegaron los 3 armados, borrachos de valentía barata y aguardiente barato. Golpearon la puerta con la culata del rifle con una intimidad de quien cree tener derecho a entrar donde quiera. Cuando ella abrió la puerta, encontró a los 3 en el umbral con las linternas en su cara, y Evaristo con esa sonrisa de dientes oscuros que ella conocía desde pequeña y siempre supo que no era sonrisa. Era una advertencia. Entraron sin ser invitados, como si la casa fuera suya. Revolvieron todo, hurgando estantes, cajones, baúles de madera. La pipa de su madre fue a parar al suelo y se rompió en 3 pedazos. Y Raquel se quedó mirando la pipa rota mientras dentro de su pecho algo que era paciencia se convirtió en otra cosa que era determinación. Cuando Evaristo levantó la mano hacia ella, no se quedó parada esperando el golpe, se agachó, pasó por debajo de su brazo y corrió hacia el fondo de la casa. Salió por la puerta trasera, bajó los 3 escalones de madera podrida, saltó la cerca del patio y se internó en el monte antes de que cualquiera de los 3 consiguiera reaccionar. La selva se cerró tras ella como una boca que engulle. Raquel corrió sin ver el suelo, los pies rasgándose con las raíces que la oscuridad ocultaba. Cayó una vez, 2 veces, se levantó las 2 veces porque detenerse no era una opción. Tras ella, las linternas de los hermanos Tavares cortaban la oscuridad en haces amarillos y ella oía a los 3, llamándose el uno al otro, llamándola a ella también, con la voz de quien no le preocupa ser oído porque cree que nadie hará nada. La selva del interior de la Amazonía no es una selva que perdone. Es densa, húmeda, ruidosa de vida propia y oscura de una oscuridad que no es ausencia de luz, sino presencia de otra cosa. Raquel sabía eso desde pequeña, su madre le había enseñado. La selva tiene alma, decía doña Concepción, respeta la selva y la selva responde. Y Raquel había crecido creyendo en eso de la manera en que se cree en algo que se ha vivido, no en algo que se ha oído. Llegó a un claro pequeño cerca del río, los pies hundidos en el barro resbaladizo, el pecho ardiendo por el esfuerzo, y se detuvo porque no tenía a dónde más ir. El río enfrente, la selva cerrada a ambos lados y las linternas de los Tavares apareciendo entre los árboles detrás, las 3 juntas ahora que se habían reencontrado. Evaristo llegó primero al claro y ella vio la sonrisa de nuevo, iluminada por el reflejo de la linterna,
y supo que estaba en verdaderos apuros, el tipo de apuro que la curandera de su madre no resuelve y que rezar no alcanza. Fue cuando los gritos comenzaron. No eran gritos de ella, eran gritos de ellos. Algo se movía en los árboles alrededor del claro con una velocidad que la linterna no podía seguir. No era el movimiento de un animal del monte, no era el movimiento de gente, era otra cosa completamente diferente que hacía vibrar el aire antes de llegar, que hacía que las ramas se movieran sin viento, que hacía temblar el suelo un segundo antes de que ocurriera. Raíssa se quedó en el centro del claro, sin poder moverse, no de miedo, no exactamente, sino de algo diferente que no supo nombrar en ese instante. Un chasquido seco. Sinesio desapareció de vista primero, luego un rugido bajo, gutural, que no era de jaguar ni de tapir. Era de algo que no tenía nombre en el bestiario que Raíssa conocía. Y Gerardo gritó el nombre de su hermano menor y luego también desapareció, dejando solo la linterna tirada en el suelo, aún encendida, apuntando al barro. Y Osvaldo giró en círculo con el rifle levantado, llamando a los dos, con la voz que ya no tenía el mismo tono de antes, raspada por el borde del miedo, y entonces él también se fue. Y el claro quedó en silencio. Raíssa se quedó parada en medio del barro, la respiración entrecortada, el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que la oirían y esperó lo que vendría para ella. Nada vino. El río corría al frente, el viento movía las copas de los árboles allá arriba, y por un segundo apenas, sintió en el lado izquierdo del cuello una respiración cálida, no amenazadora, no con olor a sangre, sino con olor a monte, a raíz, a cosa viva y antigua, y entonces desapareció. El claro quedó realmente quieto, con ese tipo de silencio que tiene peso de elección. Por la mañana, los tres hermanos Tavares fueron encontrados por su propia familia en la orilla del riachuelo, atados con lianas gruesas como las de la selva virgen, con arañazos profundos en el rostro y en los brazos, y con la mirada de quien vio algo que no estaba en el repertorio del mundo que conocían. Ninguno de los tres logró explicar con claridad lo que había sucedido. Sinesio lloró la tarde entera sin poder parar. Gerardo no dijo palabra durante una semana, y Osvaldo, que nunca había tenido miedo de nada en la vida, vendió lo que quedaba de la tierra de su padre al mes siguiente y se mudó a la ciudad sin dejar dirección. En el lodo de la orilla del riachuelo, bien visible para quien supiera mirar, había una huella enorme. 5 dedos, garra larga, demasiado profunda para ser de un animal brasileño conocido. Apuntaba de vuelta hacia el centro de la selva, como si quien la hizo fuera caminando de espaldas de regreso hacia la oscuridad. Raíssa no contó lo que vivió en el claro. Contó que se había perdido en la selva y había regresado sola por la mañana. La vecina Benita, la vieja curandera amiga de su madre, la miró con esos ojos que vieron demasiadas cosas en la vida y no preguntó nada que Raíssa no quisiera responder. Solo hizo café con azúcar y se quedaron las dos sentadas en el umbral de la casa vieja, en un silencio de la variedad cómoda. Pero Raíssa guardó lo que sintió en la nuca, guardó el olor del viento antes del rugido, guardó el silencio del claro después, y pensó en aquello mientras barría la casa, mientras regaba la huerta, mientras colgaba hierbas secas del techo en lugar de las que los Tavares habían derribado. En los días que siguieron, ella fue percibiendo. La rama grande que había caído en la entrada del patio en la tormenta de la semana anterior había sido removida de madrugada. Ella no hizo eso, no había sido ella. La cerca del lado derecho, que estaba torcida hacía meses, fue enderezada una mañana en que ella despertó y era día de feria en el pueblo y no se había quedado en casa el tiempo suficiente para hacer aquello. Una vez, volviendo del campo con el brazo pesado de ñames, encontró en el umbral una fruta de guanábana,
redonda, perfecta, fuera de estación, fuera de lugar, fuera de cualquier explicación que el mercado o la naturaleza proporcionaran. Se quedó mirando la fruta por un largo rato. Luego la tomó, entró en casa y la comió. Y la guanábana estaba dulce, del modo en que las guanábanas maduras de verdad son dulces, diferente a todo lo que se compra. Después de eso, ella empezó a dejar comida afuera, tortilla de yuca, pescado asado, plátano pelado en un jícaro de madera que su madre usaba para dar agua a las gallinas. Por la mañana, el jícaro siempre estaba vacío, sin rastro de perro o zarigüeya, sin el desorden que un animal pequeño hace al comer a toda prisa. Solo aquella huella a veces en el lodo cerca de la cerca. Y una vez, la forma en que el pasto estaba aplastado en un área grande cerca del árbol de mango, como si algo muy grande se hubiera acostado allí por un tiempo. La tercera noche, ella no durmió. Encendió el farol y luego lo apagó, y fue a sentarse en el umbral de madera con el cuerpo quieto y los ojos abiertos en la oscuridad, y esperó. Él apareció cuando su reloj interno marcaba cerca de las 2 de la madrugada. Salió del borde de la selva despacio, sin la prisa de quien llega, sin la cautela exagerada de quien se esconde, pero con el paso pesado y medido de quien sabe que está siendo visto, y eligió aparecer así de todos modos. La silueta no era de animal ni de hombre, era de las dos cosas al mismo tiempo. Hombros que no tenían escala humana, postura inclinada, pero no rastrera a través de la espesa oscuridad que captaba el reflejo de la luna nueva que casi no existía, y en lugar de los ojos, 2 puntos de luz ámbar, como brasas guardadas dentro de algo vivo. Raíssa contuvo la respiración. Él se detuvo en el borde de la sombra del árbol de mango y se quedó inmóvil, como si también estuviera esperando. Como si la presencia de ella fuera lo más importante en ese momento y no quisiera estropearlo por la prisa. Ella habló primero, porque siempre fue ella quien hablaba primero cuando el silencio pesaba demasiado y la pregunta necesitaba salir. Dijo bajito, dijo con la voz que usaba para bendecir a un niño con fiebre, la voz que no asusta: «Sé que fuiste tú». Él no respondió con palabra alguna, pero los hombros le bajaron un poco. La tensión salió de su cuerpo como marea que baja, y se quedaron así. Ella en el umbral, él en el borde de la sombra, hasta que el cielo empezó a clarear rosado en el horizonte este, y entonces cuando ella parpadeó, él ya no estaba allí. Pero en el jícaro de madera había 2 guanábanas. Volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente después, y Raíssa fue aprendiendo su lenguaje sin que nadie le enseñara. Aprendió que el rugido corto y bajo significa atención, que el silencio prolongado significa consuelo, que cuando se mueve en círculo alrededor del umbral antes de acostarse, es porque está verificando algo alrededor que no quiere contar para no asustar. Que cuando se acuesta en el suelo de tierra apisonada, cerca de la puerta, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, es porque quiere quedarse allí cerca, no porque esté cansado, sino porque quiere. Aprendió que él la mira de un modo que no tiene traducción en lenguaje humano. La mira como si ella fuera la cosa más real del mundo que él ya ha recorrido, y que su realidad incluye mucho más mundo que la de ella. Ella sintió vergüenza de ese pensamiento en la tercera semana. Después dejó de sentir vergüenza. Después de un mes dejó de intentar nombrar lo que sentía y simplemente lo dejó existir del modo en que existía, sin dirección, sin clasificación, sin la vergüenza de necesitar una definición. Fue una noche de lluvia fina de octubre cuando él trajo el pedazo de cuero viejo. Era de cinturón o de bolso, no se podía saber, pero había sido manipulado mucho y llevado por mucho tiempo. El color del cuero estaba oscuro por el uso y grabado en él con la presión de algo afilado había un nombre. Raíssa se quedó mirándolo, leyó en voz baja: Darío.
Los ojos ámbar se alzaron hacia ella en el momento en que pronunció el nombre con las consonantes correctas, del modo en que quien recibe el nombre de niño aprende a oírlo. Es todo lo que ella necesitaba saber. Benita apareció la mañana de un jueves con el rostro más cerrado de lo normal, y Raíssa supo antes de oír que la noticia era mala. Benita entró en el patio, puso la bolsa de fibras naturales en el banco de madera a la sombra del árbol de mango y dijo sin rodeos: «Los Tavares han vuelto». Raíssa se quedó quieta. Benita continuó: «Dijeron que volvieron con 4 forasteros, cazadores profesionales. Dijeron que trajeron escopetas cargadas con balas de plata fundida de medallas de santo, como manda el folclore de la criatura. Dijeron que esta vez no se irán sin pruebas». Raíssa dijo: «¿Qué prueba?». Benita dijo: «La cabeza». Se quedaron las dos en silencio por un momento, con ese tipo de silencio que no es falta de palabras, sino exceso de pensamiento. Benita tomó la mano de Raíssa y dijo: «Muchacha, lo que estás haciendo es peligroso». Y Raíssa no respondió inmediatamente porque no sabía lo que ella estaba haciendo. De hecho, no tenía nombre para lo que estaba haciendo, era solo vivir del modo que tenía sentido por primera vez en la vida, y llamar a eso peligroso parecía injusto comparado con todo lo que la vida ya había sido antes. Le dijo a Benedita: «Gracias por la noticia y que iba a estar bien», y Benedita se fue con el rostro de quien no cree del todo, pero ya no tiene cómo insistir. Aquella noche Raíssa se quedó en el umbral más tiempo de lo común, esperando con los oídos en el modo que había aprendido a tener cuando necesitaba escuchar más allá del alcance humano normal. Él llegó antes de las 11, lo que era demasiado temprano, lo que significaba que ya sabía. El cuerpo de él estaba diferente, más tenso, más presente la inquietud que a veces aparecía cuando algo no estaba bien. Aquella noche estaba transformada en algo más urgente. Él anduvo en círculo 2 veces alrededor de la casa, olfateando el aire con la cabeza levantada, y entonces se posicionó entre ella y el camino de tierra que llevaba a la aldea, con el cuerpo grande y oscuro como un muro que eligió dónde quedarse. Ella entró porque él lo pidió sin palabras, ella entró porque entendió. Lo que sucedió afuera ella no vio, lo oyó. Oyó el ruido de gente llegando por el camino, el crujido de la maleza pisada, la voz ahogada de hombre que cree que está siendo discreto y no lo está. Oyó el silencio súbito y extraño que vino después como si el aire fuera succionado de un solo lado. Oyó el primer grito no de dolor, sino de susto de quien se topó con algo que no estaba en el cálculo posible. Luego oyó el rugido, no el rugido bajo que ella conocía. De noches tranquilas, era el otro rugido, el que ella solo había oído de lejos. Una vez que venía del fondo del pecho, de algo muy grande, y no podía ser otra cosa, sino poder puro de naturaleza que no pide permiso. Ese rugido ella lo sintió más de lo que lo oyó. Vibró en el suelo de madera de la casa, subió por los pies y se instaló en el hueso del pecho. Una cosa que no era miedo exactamente, pero ¿qué? Era de la familia del reconocimiento. Luego gritos, varios gritos superpuestos, ruido de cuerpo pesado golpeando el tronco de un árbol, el crujido de una rama rota, el sonido específico de un hombre grande corriendo en el barro, resbaladizo, el llanto de un hombre que nunca imaginó que iba a llorar así, y después el silencio más completo que Raíssa ya había oído en aquella selva. Cuando el cielo comenzó a clarear con el tipo de azul que viene antes del rosa, ella abrió la puerta despacio. Los 7 hombres estaban esparcidos por el camino de tierra, vivos enteros, pero con la postura de quien no va a querer volver a ese lugar, ni en sueños. Las armas estaban en medio del camino sin nadie sujetándolas. Eugenio estaba sentado en el suelo con las rodillas hacia adentro y la mirada de quien vio la extensión del universo demasiado cerca y no lo encontró cómodo.
Y Darío estaba en el umbral más hombre que bestia en aquel momento. La transformación retrocediendo con la llegada de la luz, la forma organizándose de vuelta en líneas que la civilización reconocería, y las manos que eran demasiado grandes y demasiado oscuras por el esfuerzo colgaban al lado del cuerpo, con el cansancio de quien usó todo lo que tenía. Raíza fue a buscar el paño, lo mojó en la palangana con agua del caño y volvió. Fue limpiando las manos de él despacio, como la madre le había enseñado a limpiar algo que fue herramienta de algo importante, con cuidado, con presencia dedo por dedo palma de las manos muñecas, donde la piel más fina mostraba las venas oscuras del esfuerzo. Él dejó la cabeza baja y los ojos cerrados, y respiró hondo una vez, y fue en esa respiración que Raíza sintió el peso de lo que él era, de lo que había sido, del tiempo que había cargado aquello solo, sin nadie esperando, del lado de adentro con la palangana y el paño. Los ojos ámbar fueron volviéndose castaño, oscuro, despacio como fuego que se enfría. Ojos de gente, ojos hundidos, ojos que cargan décadas de peso, que no tienen con quién compartir, y ella conocía. Ojos así, la madre de Raíza tenía ojos así al final de largas noches de curaciones, cuando la carga que quitaba de encima de los otros se quedaba dentro de ella por un tiempo antes de poder ser soltada. Ella terminó de limpiar, no soltó las manos. Él no quitó las manos de las de ella. Se quedaron así en el umbral de la casa, con el cielo amaneciendo en el color que la Amazonía tiene al comienzo del día. Ese naranja sucio de humedad y humo de quema distante, y los pájaros empezando a hacer el ruido que los pájaros hacen cuando el día se libera, y no había necesidad de ninguna palabra, porque las palabras que existen fueron inventadas para cosas que caben dentro del vocabulario del mundo normal, y lo que había entre ellos dos en aquel umbral no cabía. Raíza no volvió a la aldea. No había más nada allí que fuera de ella de verdad. El pedazo de tierra era de ella, la casa era de ella. Las hierbas colgadas en el techo eran herencia de la madre, pero la pertenencia no es escritura de tierra. Es otra cosa más difícil de nombrar y de medir. Y la pertenencia de ella nunca había sido aquellas casas de madera, aquellas lenguas corriendo en la puerta de la tienda, aquella mirada de lado de quien llama de mirada, torcida a lo que es simplemente ver más allá de lo que el conformismo permite. Envió un recado por Benedita diciendo que estaba bien, que iba a quedarse en la casa y que no necesitaban preocuparse. Benedita recibió el recado con la cabeza baja y lo dobló despacio y lo guardó en el bolsillo del delantal y no le contó a nadie lo que estaba escrito. La casa al borde de la selva se quedó, la huerta continuó. Darío aprendió a plantar a su manera despacio, con las manos que eran de minero, que pasó décadas aprendiendo a leer. Lo que la tierra guarda, aprendió que el ñame quiere ser enterrado de lado, que el jambu necesita sombra parcial, que el toronjil de la madre de Raíza era diferente de los otros y necesitaba ser podado en el sentido correcto, si no crecía amargo. Durante el día, él era un hombre callado, de movimientos grandes y seguros, con la voz baja de quien estuvo mucho tiempo sin tener con quien hablar, y aún estaba reaprendiendo que las palabras podían salir sin costo, sin peligro, que había una persona del otro lado que iba a escuchar sin tener miedo. Durante la luna llena él desaparecía en la selva antes de que el sol se pusiera y ella no lo seguía. No porque estuviera prohibido, sino porque había acuerdos silenciosos entre ellos que no necesitaron palabras, y uno de ellos era ese. Ella se quedaba, encendía el farol en el umbral y esperaba por la mañana. Él estaba de vuelta exhausto, con hojas en el cabello, y a veces con la mirada distante de quien vivió una noche entera en otro lenguaje. Ella hacía café, él bebía y el día comenzaba. Raíza fue aprendiendo quién había sido él antes, minero del interior de la Amazonía, hombre que pasó años en las minas ilegales de las márgenes del río Madre de Dios,
que no era un hombre violento por naturaleza, pero que aprendió la violencia como quien aprende una herramienta necesaria en un ambiente que no perdona la debilidad. La maldición había llegado una noche de luna llena de un año que él no decía el año, pero que por las marcas de las manos, por los surcos del rostro, debía haber sido unos 40 años atrás. Llegó de una forma que él tampoco contaba y que ella aprendió a no preguntar. No por falta de curiosidad, sino porque había preguntas que solo tenían sentido cuando la otra persona elegía el momento de responder, y ese momento aún no había llegado y quizás nunca llegara, y estaba bien así también. Él guardaba un cinturón viejo con hebilla de hierro en un envoltorio de hoja de plátano que tenía en la mochila rota cuando llegó al borde de la selva de San Benito de la Esperanza. Por primera vez, aquella mochila rota que él había dejado en la raíz de un enorme árbol de caucho a unos 100 metros de la casa de Raíza, muchos años antes, mucho antes de que ella naciera, y ella encontró la mochila en el 5.º mes de convivencia. Dentro tenía el cinturón, la hebilla de hierro y un retrato de papel amarillento de una mujer vieja que ella entendió que era la madre de él sin necesidad de preguntar. Ella guardó la hebilla en una cajita de madera que había sido de la abuela. La aldea dice que Raíza fue devorada por la bestia, unos creen, y hacen la señal de la cruz cuando pasan por el camino de tierra cerca de la casa. Otros que pasan en canoa por el caño y miran de reojo, ven el humo subiendo de la chimenea por la mañana, el tendedero lleno de ropa de 2 tamaños diferentes. Allí estaban las 2 sillas en el umbral, mirando hacia el lado del bosque, y la gente se queda con la duda. Nadie tiene el valor de acercarse para confirmar lo que vio. Benedicta le cuenta a quien pregunta e insiste mucho que Raíza se fue a vivir a la gran ciudad, que es el tipo de mentira piadosa que protege a quien necesita ser protegido y no daña a nadie que no merezca ser dañado. Raíza perdió lo que el pueblo llama pertenencia, perdió la posibilidad de una vida que quepa en el vocabulario de quien nunca salió de San Benito del Arroyo. Perdió el tipo de amor que se exhibe en la puerta de la iglesia el día de la boda, que tiene testigos y fiesta y pastel y el juicio de quien cree tener derecho a aprobar. Ganó algo que no tiene nombre en el repertorio de la normalidad, un amor que habita entre lo humano y lo salvaje, entre lo que el día permite y lo que la noche guarda, entre la forma que la sociedad reconoce y la naturaleza que la sociedad teme y condena, sin detenerse a preguntar si lo que teme y lo que condena es realmente lo peligroso, o si lo peligroso siempre fue otra cosa con otra cara. Cada noche de luna llena, cuando los aullidos se alzan del bosque espeso y la madera vieja de la casa cruje con el frío que viene del río, ella enciende el farol en el umbral y espera con el café listo y las hierbas de la madre, balanceándose en el techo con el viento que entra por la ventana abierta. Él siempre vuelve, y ella aprendió a llamar a eso hogar, no porque hogar sea donde se nace, sino porque hogar es donde alguien siempre enciende la luz para que vuelvas. Y ella enciende, y él vuelve. Y el monte que el mundo llama prohibido, ellos 2 llaman hogar. Y la historia de hoy termina aquí, pero ellos 2 siguen allí, a la orilla del arroyo sin nombre en el mapa, en una casa de madera con humo subiendo por la chimenea y 2 sillas en el umbral, mirando hacia el monte que el mundo llama peligroso y ellos llaman protección. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios, ¿creerías en este amor? ¿Te quedarías o huirías? Hasta el próximo video.